Muy buenos días. En este video vamos a tratar la electrofisiología de la membrana celular y este tema tiene mucho que ver con el transporte de los solutos cargados que dijimos que lo íbamos a abordar aparte. Bueno, ¿qué pensadores tenemos en este aspecto que sean relevantes en la historia de la fisiología? Ustedes saben que la fisiología tiene muchísima historia, la hemos venido revisando y uno de los pensadores más importantes es él, que se llama Luigi Galvani. Él era profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia y fue una de las primeras personas en darse cuenta que algunos órganos eran capaces de transmitir la electricidad. Entonces él utilizó los músculos de ancas de rana diseccionada conectadas a unos dispositivos pues que en ese tiempo eran muy novedosos para pasarles algunas corrientes eléctricas y se dio cuenta que al hacer eso, así fuera solo el anca de rana, el músculo se contraía. Así que pensó que algunas de nuestras células eran capaces de conducir la electricidad y estimuladas por ella. Eso fue un hallazgo muy importante, tanto para la física moderna como para la fisiología. El movimiento de los solutos cargados generalmente genera campos electromagnéticos en nuestro cuerpo. Algunos de estos campos electromagnéticos nosotros los podemos registrar. La medicina moderna ha creado dispositivos para captar ondas eléctricas cardíacas, musculares, neuronales, etc. Esa habilidad de captar los campos electromagnéticos, si nos referimos a la fisiología comparada, se llama electrorecepción. Obviamente los humanos no tenemos la capacidad de generar una electrorecepción ni pasiva ni activa como lo hacen los animales, refiriéndonos ya a la fisiología comparada. Es decir, hay animales que detectan campos electromagnéticos generados por otros cuerpos vivos. Nosotros lo hacemos pero de manera artificial, tomando registros con electrodos y esas cosas, pero por ejemplo los tiburones son capaces de detectar en un radio prudencial en que ellos pueden detectar el ingreso de algún cuerpo que genera algún cambio en electromagnético. Eso se llama electrorecepción pasiva. También tenemos otros animales, otro grupo de animales que tienen electrorecepción activa, es decir, que pueden generar un campo electromagnético específico hacia algún lugar y esperar a ver si ese campo electromagnético tiene resonancia con otro cuerpo vivo. Eso lo usan, por ejemplo, los ornitorrincos para cazar en ambientes muy lodosos. Los humanos pues no tenemos esas habilidades, pero no las ingeniamos. Bueno, el transporte de electrolitos o sustancias no cargadas genera diferencias de potenciales a través de la membrana. Más adelante vamos a decir qué es un potencial, ya ustedes se lo pueden ir imaginando. Altera la velocidad neta de difusión del soluto cargado, es decir, recuerden que en el video anterior hablamos de solutos neutros y vimos que la concentración intracelular y extracelular, o sea, la diferencia a través de la membrana en su concentración química, hacía que el soluto se moviera más rápido o más despacio, es decir, entre más alta era la diferencia, pues más rápido corrían de un lado al otro. Pero en este caso, las sustancias electrolíticas o sustancias cargadas se mueven a favor de su gradiente eléctrico, es decir, un ion positivo, si aquí hay baja concentración de iones positivos y más negativos, pues correrá fácilmente de lo positivo hacia lo negativo con mucha facilidad. Pero si por el contrario, aquí hay muchos iones positivos y este ion positivo quiere entrar, pues se va a mover de manera más lenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir que altera la velocidad neta de difusión del soluto cargado. Ok, entonces pongamos un ejemplo más claro para que esto quede más fácil de entender. Digamos que esta es una célula y ya sabemos que el potasio tiene altas concentraciones a nivel intracelular y bajas concentraciones a nivel extracelular. Si tenemos solamente en cuenta la concentración química, pues fácilmente nos daremos cuenta que el potasio iría a salir de la célula a favor de su gradiente de concentración química con mucha facilidad. Pero ahora imaginen que dentro de la célula hay
muchas cargas, bueno, algunas cargas positivas, pero hay muchísimas cargas negativas por acá, muchísimas cargas negativas, y aquí afuera hay muchísimas cargas positivas y por casualidades de la vida, más que en el interior. Es decir, que cuando el potasio quiera salir, se va a encontrar con que hay demasiadas cargas positivas y tiene que respetar cierto gradiente. Es decir, si un ion positivo quiere ir a un lugar donde hay más iones positivos, pues esa velocidad se va a enlentecer, ¿sí? Si comparamos cómo se relaciona el gradiente eléctrico y el gradiente químico, vamos a observar algunas cosas que pueden suceder. Es que el gradiente químico, vamos a seguir con el ejemplo del potasio para que nos orientemos, ¿cierto? Aquí el gradiente químico saca el potasio hacia afuera, pero cuando empieza a salir el potasio, pues también empiezan a salir cargas positivas. Es decir, que estamos cambiando el gradiente eléctrico al mover el potasio al favor de su gradiente químico. Así que es muy probable que el potasio quiera volver a entrar a favor de su gradiente eléctrico, es decir, poner cargas positivas dentro, porque aquí está quedando un vacío de cargas positivas y empiezan a aumentar las cargas negativas, a ser más altas que las positivas. Así que puede que el gradiente químico está a favor de la salida, pero el gradiente eléctrico va al favor de la entrada. Es más, esta relación entre el gradiente químico y el gradiente eléctrico puede llegar hasta el punto en que se anule el movimiento del potasio, es decir, digamos que salen 10 cargas positivas de potasio y entran 10 cargas positivas de potasio. A eso se le llama potencial de equilibrio. Es decir, que el movimiento neto de potasio pues fue 0, porque 10 salieron y 10 entraron. Eso puede llegar a suceder. Más adelante vamos más ejemplos para que ustedes, para esclarecer un poquito más eso. Lo importante es que sepan que el gradiente químico y eléctrico son dos cosas muy diferentes y que los solutos cargados están pues a expensas de los dos. Y vamos a dar más adelante ejemplos un poco más específicos de cómo calcular. ¿Cómo se da esta diferencia de cargas entre una célula y otra? Por las bombas electrogénicas también lo dijimos. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio ATPasa, la bomba sarcolémica de calcio, la bomba de protones. Todas esas bombas que utilizan ATP sacan iones muchas veces positivos y entran positivos, como en los 2 potasios, 3 sodios, ¿cierto? Pero aquí, como saco 3 y meto solo 2, pues siempre me queda una positiva en menos, generando más negatividad en la membrana celular. Eso quiere decir que hay una separación de cargas y genera una diferencia de potencial, pero eléctrico, ¿sí? Y eso puede generar un potencial que se llama potencial de difusión. Es decir, si yo empiezo a aumentar las cargas negativas o a disminuir las positivas, lo que sea, ¿cierto? Esta se va a volver muy negativa y va a querer atraer a iones positivos que van a querer entrar. En este caso podría ser el sodio, ¿sí? Entonces fíjense que todo eso fue porque la bomba electrogénica dejó un espacio, un vacío de iones positivos dentro y otros iones positivos van a querer entrar. O sea que generó una diferencia de potencial. Ok, espero que parezca fácil hasta el momento, ¿cierto? Vamos a ir mirando cada uno de los conceptos con mucha calma. Bueno, antes de integrarnos a profundidad a lo que es el movimiento de los solutos y cuáles son los diferentes potenciales que se generan o los nombres con los que las llamamos, es importante saber a través de qué receptores se mueven los electrolitos o iones. Se mueven a través de unos receptores que se llaman canales iónicos. Tenemos varios tipos de canales que mueven varios tipos de sustancias y entre ellas están los canales iónicos. Y dentro de estos canales iónicos existen 3 tipos de canales. Entonces, los primeros son los canales iónicos activados por voltaje. Aquí tenemos un ejemplo, el canal de potasio, de sodio, de calcio, de cloro. ¿Cómo funcionan? Pues resulta que esas bombas electrogénicas que mencionamos en la diapositiva anterior generan un vacío de iones positivos o negativos y esos canales son activados por la diferencia de voltaje que se genera en la membrana. Entonces, el voltaje es una diferencia en cargas de un punto a otro. Entonces, imagínense que este empieza a coger un voltaje muy negativo. Fíjense aquí tenemos como un registro
Aquí hubo un aumento de cargas positivas y luego una disminución de ellas, digamos. Entonces resulta que este canal se abre a cierto voltaje, digamos, a menos 90 milivoltios, que ahorita explicamos qué es, se encuentra cerrado. Pero si yo por alguna razón logro subir el voltaje de la membrana a menos 75 milivoltios, su compuerta interior se va a abrir, ¿sí? Para dejar salir, o la compuerta exterior se va a abrir para dejar entrar solutos dependiendo de qué tipo de receptor sea, que ya los veremos más adelante de manera específica cómo funciona cada uno de estos, pero ya de manera aplicada cuando veamos muscular, cardio, etc. Entonces, en resumen, los canales iónicos activados por voltaje se abren o se cierran dependiendo del voltaje que tenga la membrana, es decir, la cantidad de iones o de sustancias positivas o negativas, y cada uno funciona a un voltaje diferente. Entonces vamos a ir viendo a qué voltaje se abre el canal de sodio, a qué voltaje se abre el canal de calcio, a qué voltaje se abren los canales de cloro, a qué voltaje se abren los canales de potasio. Fíjense que de todas maneras tienen unas direcciones específicas. Generalmente los canales de sodio, esto es difusión facilitada, generalmente cuando se pone más positiva la membrana, la compuerta exterior se abre y deja entrar sodio. Por el contrario, cuando se pone muy positiva la membrana, el canal de potasio se abre, pero para dejar salir potasio. Les repito, estos son solo ejemplos, vamos a verlo de manera aplicada ya. Listo, serán los primeros, canales iónicos activados por voltaje. El segundo tipo de canal iónico es canal iónico activado por ligando. Estos son los número 2. ¿Qué ligando? Pues pueden ser, por ejemplo, los neurotransmisores. Entonces, si vemos aquí hay un canal que deja salir potasio y entrar sodio, pero es activado por un ligando, es decir, una sustancia que llega y no entra a través del receptor, sino que se coloca a un lado en alguna subunidad y eso hace que el receptor se abra para dejar ingresar los iones, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que es el receptor nicotínico, que es este, activado por acetilcolina en el músculo estriado. Que pues por supuesto veremos a profundidad, pero este es un ejemplo, canal activado por ligando. Y finalmente el número 3 es los canales accionados por segundos mensajeros. Aquí tenemos cualquier receptor acoplado a proteína G, podemos decir que es acoplado por segundo mensajero. Entonces observemos que acá hay una sustancia como una hormona, aquí también está la acetilcolina también como ejemplo, pero aquí pues obviamente tiene otras funciones, no es el mismo receptor. Se une a su receptor asociado a proteína G, que tiene varias subunidades y esas subunidades se han disociado. Y esa disociación, bueno, en este caso está asociada a guanilatociclasa. El GDP, bueno, se vuelve GTP y este canal, que es el canal iónico, gracias a esta estimulación, pues logra entrar el ion, que en este caso es el calcio. En este ejemplo, si ya es un poquito diferente, la subunidad va a activar un canal para dejar salir potasio, por ejemplo. Y vamos a ver ejemplos específicos, pero es para cuando digamos qué tipo de canales, pues ustedes ya sepan. Les recomiendo por favor estudiar los segundos mensajeros de todos los tipos de proteína G, porque pues vamos a ver varios. Otra cuestión importante acerca de los canales iónicos, aparte de qué tipos hay, es que todos son selectivos, es decir, que el canal de sodio deja entrar solamente sodio, el canal de potasio deja entrar solamente potasio, etcétera, y así sucesivamente. Es decir, que se apegan a todas las normas que habíamos hablado de transporte facilitado, pues de difusión facilitada y de cotransporte y contratransporte, es decir, que son estereoespecíficos, son saturables, bueno, todas las que ya habíamos visto, si no, pues devuelvan el video y las ven. Y parte de la presencia de estos canales iónicos hacen que las células sean permeables o que generen conductancia a algunos iones. Entonces, cuando hablamos de conductancia, es la facilidad que tiene algo para conducir electricidad, por ejemplo. Pero en este caso de las células, hablamos es que la facilidad que tiene unas células de mover un ion de fuera hacia adentro o viceversa. Entonces, entre más receptores haya, por ejemplo, de potasio y que estén activos, decimos que la célula es más conductante al potasio
o más permeable al potasio, que en este caso serían sinónimos. Lo mismo para el sodio, lo mismo para los demás electrolitos. Entonces, cuando hablemos de conductancia, hablamos de la facilidad de conducir estos electrolitos y obviamente eso va a generar que haya cambios en las concentraciones de estos iones, tanto en el exterior como en el interior. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Digamos que haya una célula que no tiene absolutamente ningún receptor de sodio, ninguno. Y aquí hay una alta concentración de sodio exterior y una baja concentración de sodio exterior y aquí se sigue acumulando y se sigue acumulando. No importa qué tanto se acumule y qué tanto sea el gradiente o diferencia de concentración, si no hay receptores, o sea, no es conductante la célula o no es permeable, jamás va a haber paso de ese ion del exterior al interior, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Es decir, que nunca se va a generar un potencial de difusión, que es el concepto que vamos a ver más adelante. Antes de comenzar con la electrofisiología como tal, tratemos de que todos tengamos los mismos conocimientos acerca de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un catión? Entonces, es en este caso un ion que está cargado positivamente porque tiene un protón de más o un electrón de menos. Un anión es un ion cargado negativamente porque tiene un electrón de más. ¿Cómo se mide la carga? Generalmente se mide en coulombios y un coulomb es igual a 1 amperio por segundo. Vamos a referirnos también de pronto a lo que es la carga unitaria de un electrón o protón con esta 0 y es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, es decir que cada uno de estos signos equivale a esta cantidad de carga. Sin embargo, en los humanos van a ver que poco medimos los campos electromagnéticos que producimos ni en coulombios ni en amperios porque son muy difíciles de medir en personas pues, que están vivas. Se pueden medir en células aisladas, por ejemplo. El amperio, de todas maneras, es una unidad de intensidad de corriente eléctrica y básicamente hace la cuenta de la cantidad de carga desplazada por la corriente de un amperio en un periodo de tiempo. Digamos, sobre todo los amperios lo utilizamos cuando vamos a darle corriente a los pacientes para estimulación eléctrica muscular, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos hacer la cuenta de cuál es la intensidad de la corriente. También cuando estamos dando esa electricidad, pues podemos hacer la cuenta de la magnitud de la carga eléctrica que estamos dando, que ese sería en coulombios, medida que es una magnitud física de la cantidad de electricidad, ¿sí? La cantidad de carga transportada por segundo de una corriente. Sin embargo, tampoco lo podemos medir en las células humanas o en los humanos pues, que están vivos. ¿Se puede medir de forma aislada en algunas células? Sí, sí se puede a través de unas técnicas que se llaman voltage clamp y patch clamp, pero pues en una persona normalita viva es muy difícil de hacer. Ahí está la fórmula del Coulomb, amperio por segundo. Y finalmente pues el faradio por voltio, que también se puede relacionar en términos de capacitancia. La capacitancia es la capacidad que tiene un material de almacenar cargas. Entonces la membrana celular también tiene capacitancias porque almacena cargas tanto positivas en el exterior como negativas en su interior y a eso se le llama capacitancia. Entonces, entre más capacitancia tenga, pues va a haber un momento donde se va a descargar y eso tiene unas implicaciones en la velocidad de las corrientes eléctricas que nosotros generamos. Finalmente, tenemos ya la unidad que vamos a venir utilizando, que si recordamos a Alexandro Volta, fue el que nos dio el voltio o su definición, que es la diferencia de potencial a lo largo de un conductor que consume una corriente de 1 amperio y consume 1 vatio de potencia. Entonces, nosotros para medir las diferentes de corrientes eléctricas frente a la dificultad de medir la cantidad de corriente neta en columbios, pues lo que hacemos es medir la diferencia de potenciales, es decir, la concentración de cargas de un punto a otro nos da una diferencia, no nos da el valor neto. Entonces, por ejemplo, si la membrana celular tiene 90 milivoltios, significa que esos
menos 90 milivoltios con respecto al exterior, pero el exterior en este caso sería 0, ¿sí? Hagámoslo en un dibujito para que nos quede más claro. Ejemplo, si yo les digo que la membrana celular tiene menos 90 milivoltios de corriente, ¿sí? Significa que tengo que aquí es 0 y que la célula interior es menos 90 milivoltios más negativa que el exterior. Simplemente eso, pero en ningún momento decimos cuánta corriente exactamente está pasando de un lado al otro. Entonces, vamos a utilizar muchísimo el voltio y el milivoltio, pero tengan en cuenta que no medimos valores absolutos de corriente. Muy bien, ya entrando más en materia, cuando los electrolitos se mueven de un lado al otro, entre el exterior y el interior de las células, pues generan potenciales, ya sea de difusión o de equilibrio, y vamos a entrar en materia para explicar cada uno de ellos. Bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es un potencial? Nos viene en la cabeza que es una capacidad de acumular alguna cosa, algo que se pudiera utilizar después. En el caso del tema que estamos abordando, hay dos tipos de potenciales, o bueno, varios tipos de potenciales que nos interesan, pero miremos primero dos, que son, que se dan esos potenciales gracias a la diferencia en la concentración, pues, de los solutos, pero en el caso de los solutos cargados, pues, la diferencia de voltaje que existe entre ambos compartimentos, tanto del espacio intracelular como extracelular. O sea que hay una diferencia de energía potencial eléctrica. Bueno, ok, miremoslo más a fondo. Primero que todo, ¿qué es un potencial de difusión? El potencial de difusión es una diferencia generada a través de una membrana cuando un soluto cargado se difunde a favor de su gradiente de concentración. ¿Cómo así? Pues resulta que, digamos que esta es una célula, vamos a hacerlo esta vez con el sodio. Acá hay alta concentración de sodio y aquí hay baja concentración, ¿sí? Cuando el soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración, obviamente va a querer entrar. Pero cuando está entrando, a la vez está generando un potencial de difusión. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cada vez que entra, agrega cargas positivas al interior de la célula. Y eso genera un potencial de difusión, es decir, un cambio en las concentraciones eléctricas tanto del exterior o el interior, porque aquí están bajando las cargas positivas y aquí están subiendo las cargas positivas. Así que está generando un potencial de difusión, una diferencia de potencial. ¿Qué pasa con eso? Pues que cuando, primero que todo, no va a poder seguir entrando así exista diferencia de concentraciones, porque ya hay demasiadas moléculas positivas dentro de la célula, así que como se genera un potencial de difusión, ¿hacia dónde se generó? Pues hacia afuera. ¿De quién? De estas cargas positivas que van a tener que salir para reemplazar estas que disminuyeron. O va a haber una entrada de iones negativos para compensar y que la célula quede en electroneutralidad de nuevo, que es como el objetivo de las células, así no lo cumplan, es el objetivo. Entonces, de eso se trata y ese es el potencial de difusión y se genera porque hubo un movimiento de solutos a favor de su gradiente de concentración. Ok, no importa que no lo hayan entendido también, igual lo vamos a seguir aclarando. Recuerden que ese potencial de difusión es causado por la difusión de los iones a favor de su gradiente de concentración, pero debe haber unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues las condiciones es que la célula debe ser permeable a ese ion. Recuerdan que les dije en una diapositiva anterior que si no era permeable al ion, pues entonces puede haber mucha diferencia de concentraciones eléctricas de todo, pero el ion si no se puede mover, pues nunca se va a generar un potencial de difusión. ¿Cómo se mide esa difusión o potencial de difusión? Pues en milivoltios, que es una magnitud de potencial de difusión con la que podemos medir porque simplemente vamos a medir una diferencia. Una última cosa acerca de la magnitud. Ya dijimos que se medía en milivoltios, pero esa magnitud del potencial de difusión, o sea, qué tan grande o qué tan pequeña es, digamos que depende básicamente de dos cosas. Del gradiente de concentración, por supuesto, entre más grande sea el gradiente de concentración o la diferencia del gradiente de concentración entre el exterior y el interior, pues mayor magnitud será el potencial de difusión que se va a generar. Y también de un concepto que se llama fuerza impulsora, que más adelante lo vamos a dar o en el siguiente video, pero anótenlo por ahí. La magnitud
del potencial de difusión depende del tamaño del gradiente de la concentración y de la fuerza impulsora que tiene. El segundo concepto muy importante que vamos a revisar es potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio, como lo dice aquí, es el potencial de difusión que equilibra exactamente o se opone a la tendencia de difusión a favor de la diferencia de concentración. ¿Cómo así? Pues el concepto de potencial de equilibrio es simplemente una ampliación del concepto anterior de potencial de difusión. Me explico. Cuando se genera un potencial de difusión, sabemos que, digamos, vamos a hacer el ejemplo con el sodio, hay una diferencia de concentración para este ion. Es decir, el ion va a empezar a entrar a las células por diferencia de concentraciones químicas. Pero el potencial de equilibrio es el potencial de difusión que equilibra exactamente este. Quiere decir que para que esté equilibrado significa que la difusión debe ser cero o neta de cero. Ejemplo, digamos, si entraron 10 cargas positivas de sodio al interior de la célula, el potencial de equilibrio dirá que vamos a tener que sacar 10 cargas a favor del potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico equilibra perfectamente el potencial químico para que la difusión neta sea cero. Ahí no hubo movimiento de sodio porque entraron 10 y salieron 10, así que sigue la misma concentración al lado y lado. Eso se llama potencial de equilibrio. Si lo queremos ver desde otro punto de vista, entonces podemos usar este concepto, que es que el potencial de equilibrio nos lleva realmente a un equilibrio electroquímico donde las fuerzas impulsoras, tanto químicas como eléctricas, que actúan sobre el determinado ion, son iguales y opuestas y no se produce difusión neta, que fue lo que acabamos de hablar. Eso también aplica para el potasio y para el cloro. Ahora, no estoy diciendo que eso en realidad se dé, porque generalmente las bombas electrogénicas hacen que los iones no puedan llegar nunca a su potencial de equilibrio, pero ellos sí lo intentan y en ese intento generan movimientos de iones importantes. Listo, para no alargarnos, entonces en el próximo video vamos a ver qué es, cómo se calcula el potencial de equilibrio, si realmente sirve para algo o no, y qué es la fuerza impulsora, qué es potencial de acción y qué es potencial de membrana. Por favor, si están quedaditos en sus lecturas, pónganse al día porque es un tema que tiene cierto nivel de dificultad. Gracias.